Señor, gracias que podemos estar en el misterio de la cruz, en el misterio de la resurrección, en el misterio de la ascensión, para declarar tu victoria. Hoy entramos a este tema, el cual es una experiencia diaria que no solamente deseamos saber, sino que deseamos entrar para poder trabajar en ti y que tú seas el victorioso con este asunto de la carne. Sálvanos cada día, Señor. Llénanos de ti cada día, Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Aquí estamos para continuar con la serie de mensajes que comenzamos. Y hoy entramos a la 9ª experiencia del libro de la experiencia de vida, es decir, la 9ª experiencia de la experiencia de vida. Y la primera etapa que cubrimos se llamó estar en Cristo. La segunda etapa fue permanecer en Cristo, y esta es la tercera etapa, que es Cristo vive en mí. Pero el libro menciona que para este capítulo hay dos títulos. Dos títulos para esta tercera etapa: Cristo vive en mí o la experiencia de la cruz. Y si unimos estos dos títulos, Cristo vive en mí y la experiencia de la cruz, con el título del mensaje, que es Tratando con la carne, encontramos en la secuencia básicamente lo que necesitamos. Porque gracias a que Cristo vive en mí, mediante el Espíritu dador de vida que vive en nosotros, este Espíritu tiene la experiencia de la cruz para tratar con la carne. Así que ahí se da el paralelo completo. Este capítulo es extenso, así que es virtualmente imposible poderlo cubrir en una hora. Así que lo que hemos hecho es extraer los tesoros más importantes y combinarlos con las experiencias que nos muestra la palabra y el ministerio, no solamente en ese capítulo, en otros lugares, para dejarles a ustedes una visión, no una enseñanza, una visión. Nuestra intención es impartir algo. ¿Por qué? Porque estos temas que trabajamos contienen una sola enseñanza, que es esta experiencia de vida para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, que finalizará en que nosotros llegamos a ser la nueva Jerusalén. Así que cada uno de estos tópicos nos estamos enseñando a medida como un maestro para que sepan los tópicos, sino que son las herramientas que necesitamos para ser entrenados y perfeccionados. Y en esa perspectiva es que hablamos. Así que, pero siempre nos gusta trabajar desde la base para poder comprender bien todos estos misterios. Y el número romano que tengo aquí lo titulamos Dio forma al hombre del barro rojo para que tuviera acceso a la esfera física, pero a su vez se llenara de Dios. ¿Y por qué sacamos este tema del barro rojo? Bueno, en Génesis 2:7 dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y llegó a ser el hombre alma viviente. Y en una referencia de Estudio Vida, el mensaje 100 de Génesis dice:
En Génesis 1:26, el texto hebreo no usa la palabra hombre. Más bien dice que Dios creó Adán. Que Adán en hebreo lo que significa es barro rojo. Dios creó dicha criatura de barro rojo a su imagen y conforme a su semejanza. Así que hay tres cosas que podemos inferir por las escrituras por las cuales Dios hizo al hombre de barro rojo. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. Claro, aquello está aplicado a nosotros, pero luego nos damos cuenta que toda la revelación y la economía de Dios comenzó aquí en Adán, con una meta y un propósito. Y en Colosenses, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? De barro. Así que hagan la conexión con Adán, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, Dios no creó un hombre con unas capacidades y unas cosas unos poderes tan grandes que pudiera decir como sucedió con Satanás. Yo puedo ser Dios. No, esta vez él lo hizo de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y en este caso no del hombre. Así que esa es la primera razón por la cual él forma al hombre con el barro, ¿verdad? Segundo Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estos, será un vaso para honra, santificado, útil a su dueño y dispuesto para toda buena obra. Esa era la carga y el deseo de Dios con Adán, que él fuera un vaso para honra, que fuera santificado, que fuera útil para el propósito de Dios. Para eso también hizo su cuerpo y para eso lo formó. Y otro aspecto es Romanos 9:23, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Claro, nunca hemos pensado que esto era para Adán. Siempre pensamos que es para nosotros y es para nosotros. Pero si usted se da cuenta, en la secuencia, originalmente Dios quería dar a conocer las riquezas de su gloria también a este hombre. Dios se iba a impartir completamente en él. Así es que lo que surge de este barro rojo es un cuerpo que expresa a Dios, que debe glorificar a Dios y que tiene como objetivo que contenga a Dios. Así que la principal razón por la cual Dios entra a Adán en el mundo físico fue que él fuera entrenado y perfeccionado a moverse en dos esferas: la esfera espiritual y la esfera física. En esas dos esferas. En la esfera física, porque había un enemigo que había que lidiar con él y había que dominarlo y sacarlo de allí. En la esfera espiritual, porque él al ejercitar su espíritu iba a abrirse para el participar de Dios mismo mediante el árbol de la vida. Así que pero para entrar en el tema de la carne, ya trabajamos cómo es el aspecto exterior, el aspecto de Adán, cómo fue formado, cuál fue su propósito, las esperanzas de Dios con Adán. Pero siempre que hablamos de la carne, hablamos de algo negativo, y es cierto. Pero me gustaría, antes de entrar de lleno en ese aspecto, clarificar un punto. Por lo menos tenemos dos versos que nos dan se abre una pequeña ventana para examinar lo siguiente. En Génesis 2:23a, dijo entonces el hombre, esta vez sí, que es hueso de mis huesos
y carne de mi carne. Yo sé que usted ha escuchado eso antes, pero esta noche yo lo pongo a usted a que evalúe este asunto. Hasta ese momento Adán no había caído todavía. Así que cuando Adán dice carne de mi carne, no se está refiriendo a algo pecaminoso, a algo que está poseído por el mal. No. Y más aún, el siguiente verso, en el 2:24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En esos dos versículos nos debe poner a reflexionar que la carne del hombre, que es la que cubre el cuerpo del hombre, antes de la caída tenía sencillamente la función de operar como el cuerpo y la expresión del hombre, para que a su vez este hombre representara a Dios y este hombre magnificara a Dios con todo su cuerpo y inclusive hiciera una familia, hiciera una unidad espiritual con su compañera para tener muchos hijos e inundar la tierra. Todo eso está en esos versículos, y aquí la palabra carne no tiene un significado negativo. Ahora, si miramos Génesis 6:12, y luego vamos a trabajar con más detalle ahí, pero quiero adelantarle, dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que el problema de la carne en sí misma no era el problema, sino que la carne se había corrompido. La carne se había corrompido, y al corromperse dejó de glorificar a Dios y perdió su objetivo y perdió su propósito. Así que podemos concluir con estos versos que la carne física no era el problema, sino la carne que se corrompe. La carne que se corrompe mediante la rebelión, al hacerse uno con Satanás. Y esa corrupción no solamente alcanzó al hombre, sino que alcanzó a toda la naturaleza y a todos los seres vivos. Cuando dice toda carne, se refiere a toda carne. Todo se corrompió, todo se llenó de violencia, todo se llenó de contaminación al mezclarse Satanás con el cuerpo del hombre. Y eso lo vamos a elaborar mucho más, pero quería traerle esta base primero, para que estemos claros por dónde vamos. Génesis 2:7 dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y llegó a ser el hombre alma viviente. Siempre me estuvo curioso este asunto de alma viviente. Y luego en Corintios compara a Adán con Cristo, que habla de que Adán era un alma, pero Cristo es el espíritu. Entonces, ¿qué quiso decir aquí el Señor cuando dice que Él llegó a ser alma viviente? En ese momento todavía tampoco la caída había llegado. Así que lo que está sucediendo aquí es que Dios está diciendo, aparte del cuerpo físico con que fue creado Adán, Adán tenía algo dentro de él que se llamaba el alma. Y el alma viene a ser el motor, el eje de la personalidad de Adán. Así que cuando dice alma viviente es que Adán como ser viviente se expresa con su mente, con su voluntad, con su emoción, se mueve en la tierra en esos niveles. Todavía Adán no había caído. Entonces, el alma en ese momento está en armonía con el cuerpo. El alma y el cuerpo, y no tengo el tiempo de entrar en detalle, pero el alma y el cuerpo
comprenden el hombre exterior. El apóstol Pablo le llama el hombre exterior. El hombre exterior, aunque el alma usted no la ve, pero es lo que se refleja afuera. Por eso es que se le menciona alma viviente, porque es algo que se puede percibir, es algo que se puede representar. Así que el alma y el cuerpo son la parte que conecta con el mundo exterior. Entonces el espíritu del hombre, que Dios lo creó, ese espíritu es lo que conecta entonces lo que posteriormente se le conoce como el hombre interior. Así que el hombre exterior se desgasta, dice el apóstol Pablo, pero el interior se renueva de día en día. Así que hay un orden hasta ese momento muy bueno, dice, el espíritu gobierna en Dios. Todavía Adán no había sido regenerado, pero su espíritu no estaba contaminado. Quiere decir que su espíritu tenía la capacidad de poder contactar a Dios. Y tenía la capacidad de poder percibir las cosas espirituales, aunque todavía no tenía la vida divina. Pero el que no tuviera la vida divina no lo limitaba a él a que tuviera ciertas percepciones espirituales para comunicarse con Dios y Dios con él. Así que el orden es, el espíritu gobierna, el alma transmite y el cuerpo ejecuta. Repito, el espíritu gobierna, el alma transmite y el cuerpo ejecuta. Así que en Efesios 3:16 hay una pequeña ventana. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que si eso que está aplicado a nosotros, en esta noche hemos aplicado muchos versos que están aplicados a nosotros, esta noche los estamos aplicando a Adán. Recuerden que el Señor básicamente, nosotros somos la extensión de Adán. Claro está, ahora estamos bajo el segundo Adán, pero estos versos tienen pertinencia en aquel momento. Quiere decir que si hoy nosotros somos fortalecidos en nuestro hombre interior, que es Cristo en nosotros, que es el tema, Cristo que vive en mí y se hace uno con mi espíritu y yo me fortalezco con él, entonces Dios debió tener una urgencia de que Adán ejercitara su espíritu humano, de tal manera que él participara del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que Dios fuera su centro, fuera su vida, fuera su suplir y fuera que fortalecido también en su hombre interior. Así que el hombre, Adán, hasta ese momento no tenía la capacidad de ser fortalecido en su hombre interior. Estaba en una posición perfecta, sin pecado, sin contaminación. Tenía su espíritu activo, su alma sujeta al espíritu, su cuerpo sujeto al alma. Todo estaba en armonía, pero todavía no se podía decir que él tenía el hombre interior. No tenía el hombre interior dentro de él, no lo tenía. ¿Por qué? Porque el hombre interior es Cristo en nosotros, mezclado en nuestro espíritu, el cual él iba a participar al comer del árbol de la vida. Así que él no tenía toda la fuerza y preparación para entrar en la batalla que entró. Estoy seguro que Dios deseaba que él fuera perfeccionado, fuera madurado y luego aprendiese a comer del árbol. Y entonces fácilmente él hubiese podido derrotar al enemigo, como el Señor lo hizo constantemente. Como el Señor lo hizo constantemente. Así que Dios en su economía deseaba tener una base
en donde él pudiera expresarse, comunicarse con el hombre, hasta cubrir y santificar el ser completo de ese hombre. Ese era el deseo de Dios. Y por eso es que entonces Dios lo hace con la capacidad de 2 esferas, como lo menciona también ahí en Zacarías 12:1, que dentro de todas las cosas creadas, Dios crea el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque es crucial esa esfera que conecta al hombre con el mundo espiritual. Así que todo eso es la base para ver lo grandioso, maravilloso de la creación del hombre, la posición del hombre, la capacidad del hombre. Pero, como todos saben, comienza un proceso. Claro, en ese proceso de entrenamiento, es bueno mirar aquí en Génesis 2:8, Dios plantó un huerto en Edén. Y rápidamente dice, y puso allí el hombre que había formado. ¿Para qué lo puso allí? Bueno, el verso 15 dice, y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardase. Aquí hay una nota muy reveladora que dice, Dios deseaba que el hombre labrara la tierra a fin de que la vida, especialmente el árbol de la vida, creciera para cumplir el primer aspecto del propósito de Dios, es decir, expresar a Dios en su imagen. Labrar la tierra implicaba ejercita tu espíritu y procura que ese árbol crezca en ti. Procura que ese árbol venga a ti y tú participes de ese árbol. Ese era todo lo que estaba ahí, era un entrenamiento. Así que ese asunto de labrar es un ejercicio. Ese ejercicio sería en el espíritu humano y estaba, Dios se lo puso allí para que él comiera de ese árbol. Ahora, ya sabemos que no lo hizo. Y hay un proceso aquí ahora que se mueve el hombre a convertirse en carne. Es bueno mencionar que este asunto de la caída del hombre, por un lado sí es la rebelión de Dios, el apartarse de Dios, pero es el proceso del hombre convertirse en carne en 3 etapas. Hay un proceso de convertirse en carne en 3 etapas. La primera consistió en caer del espíritu al alma. Es decir, cuando el hombre no ejercita su espíritu para guardar el huerto, para no ser contaminado, entonces cambia de una esfera a la otra. Ya pierde la oportunidad de participar y tocar los elementos espirituales. Y la otra es que cayó del alma a la carne. Y la tercera, que cayó de la carne a los ídolos. Esa no la tocaremos esta noche, la tocaremos la semana que viene, porque vamos a estar trabajando el tema de tratando con el mundo. Así que estas primeras 2 son cruciales, estas 2 primeras etapas del hombre convertirse en carne es un proceso muy, muy triste, pero a la misma vez serio, muy serio. El hombre amortece su espíritu sencillamente cuando Eva abre la puerta de su mente a Satanás, amortece el espíritu, contamina a su marido y ambos comienzan a ser dirigidos por su alma. Eva quiso conocer más del árbol de ciencia del bien y del mal. Ella lo vio deleitoso, es decir, que comenzó su alma a funcionar en cuanto a deseos, en cuanto a razonar. Todo esto fuera de la atmósfera divina, todo esto fuera de Dios.
Así que Dios puso al hombre con todas sus capacidades para que el hombre participara del árbol de la vida, pero sin embargo, Satanás, operando desde la esfera física, trabaja con Eva y luego trabaja con Adán, y entonces siembra pensamientos. Guarda esa frase por ahí. Satanás siembra pensamientos en ellos y son atrapados. Siempre que Satanás siembra pensamientos y nosotros los escuchamos, somos atrapados. Lamentablemente, muchos de los pensamientos que nosotros tenemos, pensamos que somos nosotros, pero no. Hay otra esfera operando, tratando de contaminarnos, tal y como lo hizo con Eva y como lo hizo con Adán. Claro está, como dijimos, al Adán no estar constituido con el Espíritu, dador de vida, no estar constituido con Cristo mismo en su Espíritu, entonces fue fácil para Satanás trabajarlo, aunque él tenía suficiente constitución para por lo menos, y ella también, no escucharlo y dirigirse a Dios, pero no lo hicieron. Así que en este proceso el hombre todavía entró en una etapa de la carne, pero todavía no era carne. Esa expresión, ser carne, es la clave aquí. Pero cuando entramos entonces a esta tercera etapa, es que el Señor dice en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Fíjense que no dice, él se hizo carne. No, es que se constituyó en carne. Y realmente lo que ocurrió ahí fue que Satanás, desde la esfera exterior, va trabajando con Adán y Eva para él poner entonces una base de operaciones en el hombre y transmitir su naturaleza y contaminar el cuerpo del hombre y surgir lo que se conoce más adelante en Romanos 6:6 como el cuerpo de pecado. Esa nueva institución que se forma dentro del hombre es lo que el Señor le llama haberse convertido en carne. Y el problema es que ahora el espíritu ya no es el órgano rector. Y el alma viene entonces a tomar dominio, pero cuando Satanás toma posesión y dominio del cuerpo del hombre, entonces la carne del hombre se corrompe a tal grado que contamina también el alma. Y ahora hay una comunicación directa de la carne al alma y del alma a la carne y se retroalimentan. Y Satanás tiene una vía directa para transmitir todo lo que es su constitución satánica. Por supuesto, esto hace que Dios no pueda tener ningún tipo de relación con el hombre. Por eso dijo el Señor, no contenderá mi espíritu más con el hombre, porque el hombre es carne. Es decir, entró en otra esfera que yo no puedo estar en contacto con el hombre. Así que de que el hombre tener un cuerpo para expresar la gloria de Dios, ahora su cuerpo ha venido a ser un portador y transmisor del pecado, es decir, de la naturaleza satánica. Por eso, como mencioné, Romanos 6:6 dice, le llama ahora no solamente el cuerpo, sino el cuerpo de pecado. Y eso estaba muy claro con esto, porque en Juan 8:44,
Cuando los fariseos tratan de tentarlo y los fariseos tratan de exponerlo y los fariseos están ahí atacándolo, el Señor le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Ustedes están impregnados y llenos de la naturaleza satánica, y todo lo que ustedes están haciendo no son ni siquiera sus deseos, son los deseos de su papá, que ahora está metido dentro de ustedes, y ustedes lo que hacen es expresarlo a él. Muy fuerte esa expresión. Entonces, el entrar en el proceso de ser carne tiene unas consecuencias. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para rescatarnos del presente siglo maligno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué dice ahí Gálatas 1:4? Que nosotros estábamos metidos en el siglo maligno. ¿Cuándo comenzó el siglo maligno? El siglo maligno comenzó desde el momento en que Satanás comenzó a operar y a degradar todas las cosas. El hombre y todas las cosas. Entra entonces la operación del siglo maligno en donde nosotros entramos. En donde nosotros entramos. Efesios 2:1-2 dice: muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siendo parte del príncipe de la potestad, de la autoridad del aire, e hijos de desobediencia. Ahí también nos metió. Venimos a estar muertos en delitos y pecados. Ahora ya la corriente de Dios no está, sino la corriente del mundo. Y venimos a ser parte, dice, siendo parte del príncipe de la autoridad del aire e hijos de desobediencia. Ahí entró el participar de la carne. Mi intención esta noche, hermanos, es sencillamente que cuando finalicemos este mensaje, nosotros salgamos con una convicción seria de este asunto. Creo que hemos sido livianos. Sí, conocemos muy bien Romanos 8 y muchos otros textos del apóstol Pablo que trabaja esto, pero todavía no ha entrado profundamente en nosotros. ¿Qué es esto de la carne? ¿Es serio? Efesios 2:1, 2:11 dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí estábamos. El 2:2. El 2:1 era anterior, 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso es lo mismo que leímos hace poco. El Colosenses 1:13, bajo la autoridad de las tinieblas, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Ese es Colosenses 1:13, implicando que estábamos metidos en la autoridad de las tinieblas. En Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos. Vea la relación que se dio ahí ahora de la carne y el alma, y éramos por naturaleza, es decir, al nacer, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Es decir, todo lo anterior, ¿qué es? Es la plataforma de Satanás para operar desde el mundo exterior y usurpar al hombre completamente. Esa es la situación actual de la humanidad. Esa es la situación actual de la humanidad. Podrán ser las damas muy hermosas, muy finas, podrán ser los hombres muy educados, muy elegantes, pero ¿qué son para Dios? Hijos de ira. ¿Qué son para Dios? Hijos de desobediencia. ¿Qué son para Dios? Están todos en el mundo de las tinieblas. Dios no puede trabajar con eso. Sencillamente, Dios no puede trabajar con eso. Gracias al Señor
que en su misericordia y por su gracia, que estamos trabajando el tema de la gracia y la fe, el Señor nos sacó. Por eso es que Mateo 16:18 es tan crucial cuando Él dice, yo edificaré mi eclesía, es decir, yo edificaré con los que han de salir fuera. ¿Fuera de qué? De esta atmósfera satánica. Ahora, en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Algunas versiones dicen destruidos, pero el hermano Watchman Nee dice, debemos usar el término anulado, porque realmente la carne no se puede destruir. Se puede anular. Es un grave error nosotros considerar que eliminamos la carne y que el pecado ya se fue. Cuando fuimos regenerados, la vida regenerada no transforma la carne, ni la modifica. No. Lo que hace es que la anula. La palabra anular implica que está en una etapa inoperante, que no está trabajando. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él proporciona todos los elementos para que la carne sea anulada. En Él, Satanás, la carne, los demonios, la vieja creación, todo eso fue destruido. Pero en nosotros están en un proceso. Todavía está en un proceso. Por eso es que muchas veces nuestros jovencitos les decimos que va a ser una nueva criatura, que van a ser de nuevo, y no le explicamos bien. Y luego ellos salen del bautismo y piensan que ya son angelitos, pero de pronto se dan cuenta que no. Y quizás entra en ellos, ¿y qué pasó? No funcionó. Necesitamos ser cuidadosos cuando bautizamos a los niños, decirles, esto es un proceso. Tú tienes ahora las herramientas que el Señor te da para ser un vencedor, pero no es de hoy para mañana, es un proceso. Así que la carne, la naturaleza carnal, siempre existe con nosotros. Y si se dan las condiciones, ella opera inmediatamente. Mientras estudiaba esto, reflexionaba, acá tenemos estaciones del año. Cuando estaba en Puerto Rico no tenía eso, pero aquí sí, aquí tenemos el invierno y el verano y la primavera y el otoño y demás. Y cuando cae nieve, las flores que eran muy hermosas, de pronto se le caen todas las hojas, solamente quedan los tronquitos de los árboles y uno dice, se murió, ya se murió. Pero, curiosamente, después que comienza a llegar el sol y comienza a llegar la lluvia, poco a poco otra vez se va resucitando los árboles, los rosales o el árbol que sea, y sale otra vez la flor. Entonces, claro, eso estamos hablando de algo hermoso, pero algo así también es la carne. Cuando nos sometemos al Señor y nos bautizamos y negamos nuestro yo, entonces la carne queda anulada. Pero cuando proveemos, como dice Pablo, no proveáis para los deseos de la carne, pero cuando proveemos, la atmósfera vuelve a salir. Así que necesitamos ser muy cuidadosos. Por eso el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 11:2 trae algo muy, muy interesante. Cuando dice a los corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado
con un solo esposo. Fíjense que en cierta medida está trayendo una tipología de Adán y Eva para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero vea lo que dice ahora. Pero temo, en el 11.3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Pablo le está hablando a cristianos. Pablo le está hablando a los corintios y le está diciendo, señores, hermanos, ustedes están cayendo en la misma trampa que Eva. La serpiente está haciendo el mismo trabajo. La operación de Satanás es la misma ayer y hoy y por siempre. Va a trabajar con su cuerpo y con su mente. Y el enemigo de hoy está atacando la iglesia y procura constantemente de engañar la iglesia. Así que los corintios fueron atrapados en su alma y en su carne por la operación de Satanás. Y la serpiente no descansa, esa serpiente no toma vacaciones. Está trabajando todo el tiempo para poner pensamientos en nosotros, para llevarnos a cuestionar, para llevarnos a juzgar, para llevarnos a evaluar, llevarnos a razonar. Y una vez que entramos en esa esfera, entramos en la esfera ¿de qué? De la carne. Entramos en la esfera de la carne. Aquí en Texas hubo un caso muy interesante de una familia que la señora un día estaban los esposos en su cama, ¿verdad? Y ella vio algo que se movió. No le hizo mucho caso, pero al otro día ella decidió investigar y cuando miró debajo de la cama había un nido de serpientes debajo de su cama. Así que imagínense, imagínense la experiencia de esa pareja de estar durmiendo y que tenga debajo de su cama un nido de serpiente. Bueno, no los quiero asustar, pero no tendremos serpientes debajo de la cama, pero tenemos serpientes en nuestra carne. Tenemos serpientes en nuestra carne. Y de hecho, mientras pensaba en esto, me acordé de un lugar que le gusta mucho a las personas, a los turistas visitar en Estados Unidos, en México, que se llama Cancún. Y quizás no muchos saben, pero Cancún lo que significa es nido de serpiente. Nido de serpiente. Así que realmente no aspiremos a visitar ningún nido de serpiente. Fácilmente Satanás, como la serpiente antigua, está operando y está trabajando en nosotros. Dice aquí en el libro del hombre espiritual, cuando un hombre es carnal, no solo está bajo el gobierno del alma, sino que su alma está íntimamente ligada a su cuerpo. Muchas veces el cuerpo induce al alma a cometer los pecados más viles. El cuerpo de pecado está lleno de deseos y concupiscencias, inclinaciones y motivos terrenales, lo cual obedece a que fue creado del polvo de la tierra. Desde que el veneno de la serpiente entró en el cuerpo del hombre, sus deseos legítimos se convirtieron ¿en qué? En lujuria. Desde que el alma obedeció al cuerpo y se rebeló contra lo ordenado por Dios, quedó sujeta al cuerpo y le obedece. En tales circunstancias, la concupiscencia del cuerpo se expresa en diferentes formas de pecado por medio del alma. La autoridad del cuerpo es tan grande que hace que el alma sea incapaz de resistir
y sea una esclava obediente. Por eso en Romanos 8:7 dice, por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Qué le parece? No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pero no piense que solamente hay acciones malas de la carne. Hay ciertas acciones buenas de la carne. Y debemos ser cuidadosos con esas acciones buenas de la carne. Y no tengo tiempo de trabajar, pero hay muchos ejemplos. Pero por ejemplo, cuando miramos Génesis 4:3, Caín trajo el fruto de la tierra como una ofrenda a Jehová. ¿Saben por qué Caín trajo eso? Bueno, Caín pensó, bueno, si mi hermano tiene ovejas, ¿por qué yo no puedo traer una ofrenda? Si total, las ovejas no se comen, lo mío se come. Así que debe ser mucho más útil para Dios mi ofrenda que la de mi hermano. Hermano, pero realmente ese pequeño pensamiento de Caín contravenía, transformaba, movía completamente la economía de Dios. Porque cada sacrificio de esos lo que hacía era presentando a Cristo. Y lo que él trajo no era Cristo. Pero fue un acto bueno, pero en su carne. Saúl hizo muchas. Una de ellas, que lo estudiamos hace poco, cuando se le prohibió completamente que se quedara con nada de los amalecitas y que no dejara a nadie vivo. Entonces dice que él perdonó la vida a lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificarlos a Jehová. ¿Qué era eso? Un acto de buena intención, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Un acto en qué? En su carne. Y yo creo que el que se gana el premio pues fue el apóstol Pedro en Mateo 16:22, cuando dice, y tomando al Señor aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué era eso? La buena voluntad de Pedro para salvar al Señor y proteger al Señor. Pero él estaba en contra del fluir de la economía divina y estaba siendo Satanás mismo operado en Pedro. ¿En qué? Con un buen acto, un buen deseo de hacer algo, pero en su carne. Así que necesitamos estar conscientes que estamos tratando no con algo externo nuestro únicamente, estamos tratando con Satanás mismo. Estamos tratando con las tinieblas de Satanás que operan en nuestra carne de la misma manera que operó con Adán y Eva aún antes de ellos caer, tocando los elementos físicos de ellos, su alma y su cuerpo, hasta que finalmente los poseyó. Ahora eso está en nosotros. Por eso Pablo, y eso lo conocen ustedes muy bien, dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es eso? Esa es la operación satánica. Y hay mucho que hablar, no quiero extenderme demasiado esta noche, pero ya sabemos que Génesis 6:4, Génesis 6:3, Dios declara que el hombre se hizo carne, y luego Génesis 6:4 se menciona lo que se conoce como los Nefilim, y los Nefilim no fue otra cosa que espíritus caídos mezclándose con el hombre. Lo grande del asunto es que hubo una depravación tan grande, que Dios tuvo que eliminar esa generación completa. Pero la contaminación estaba. Y luego que los hijos de Dios llegan a la tierra prometida, ¿qué fue lo primero que ven? Los gigantes otra vez. ¿Qué estaba diciendo Dios? El elemento de la carne y del diablo están ahí.
Por eso en 2 Timoteo el apóstol Pablo habla de unos que estaban extraviados y dice Pablo, y vuelvan al buen sentido, escapándose del lazo del diablo, de quien los había capturado vivos para hacer la voluntad de él. ¿Para qué es que el enemigo tiene al hombre? Para hacer su voluntad. ¿Para qué el Señor tiene su iglesia? Para hacer su voluntad. Ahora bien, hasta aquí parece como que estamos hundidos, bastante malitos, pero no es así. Sí necesitamos estar claros. Sí necesitamos conocer la operación satánica. Sí necesitamos saber qué es lo que está pasando. Pero necesitamos ahora profundizar que nuestra carne ha sido crucificada juntamente con Cristo. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en Efesios 1:8 dice, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Aquí la clave de este versículo es alumbrados los ojos de vuestro corazón. Y estamos trabajando este asunto el día del Señor, pero quiero tocarles un poquito. Necesitamos que el Señor abra nuestros sentidos espirituales para poder tocar y entrar en la dimensión del espíritu por encima de esta esfera física y caída, para poder apropiarnos de todas las bendiciones espirituales a los cuales hemos sido llamados. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:7, porque andamos por fe, no por vista. Es decir, una vez que se abren nuestros ojos espirituales, comenzamos a mirar lo que otros no ven y comenzamos a entrar en la esfera en donde el Señor es el victorioso, donde la carne está crucificada, donde podemos ser un solo espíritu con el Señor, donde Satanás está derrotado. Todo eso se da en la medida que usted abre sus ojos espirituales y comienza a creer que todo lo que el Señor hizo es para usted y está activo. Por eso, otra vez Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Hay que creer eso. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, la carne no hay problema, esa la creemos, pero si por el Espíritu, dice, hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Eso es lo que tenemos que trabajar. Por el Espíritu hacer morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Y Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué la circuncisión? Nosotros somos la verdadera circuncisión porque en la cruz se cortó la carne. Y necesitamos entrar en esas verdades. Necesitamos entrar en la realidad y visión de la economía de Dios. Para eso necesitamos entrar en lo que es una relación de amor con el Cristo que vive en nosotros. Y ahí entramos al título. Cristo vive en mí. ¿Qué pasa cuando Cristo vive en mí? Bueno, en la medida que tomamos al Señor como nuestra realidad y entramos a amarle profundamente como la persona maravillosa que es, Él imparte su fe en nosotros. Y venimos a tener lo que la Biblia llama la fe de Jesús. Y una vez que nosotros comenzamos a tener tal relación con el Señor,
entonces comenzamos a confiar en todas las palabras de su promesa. Número 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual, Efesios 1:3. Sabemos la esperanza y las riquezas de la herencia, Efesios 1:18. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, Romanos 6:6. Por el Espíritu podemos hacer morir los hábitos del cuerpo, Romanos 8:13. Hemos crucificado nuestras pasiones, la carne con sus pasiones y los deseos, Gálatas 5:24. Todo eso está hecho ya en el Señor. Y si usted es cristiano y usted recibió al Señor, usted tiene que ejercitar la fe. Usted tiene que ejercitar la fe. En la orden que Dios le dio a Saúl, él le dijo que matara a todos los amalecitas. Y aunque no mató al rey y se quedó con los animales, pero sí mató a los amalecitas. ¿Por qué Dios mandó a Saúl a matar a los amalecitas y no lo hizo él? Bueno, no lo hizo él porque es el hombre que le toca trabajar con la carne. Nosotros nos toca trabajar con la carne. Es a nosotros que nos toca aplicar el espíritu de poder que erradica la carne, que neutraliza la carne, que apaca la carne. Necesitamos mantenernos en tal dimensión, que es la dimensión de la realidad, de tal manera que el enemigo no tenga ocasión con nosotros. Así que, resumiendo, cuando crucificamos el yo, nuestro ser, no es un logro nuestro, es un logro de Cristo. Y ese logro de Cristo se logra mediante la aplicación del Espíritu. Si nosotros tomamos al Señor cada día, invocando su nombre, negando nuestra vida del alma, el Espíritu, la unción, que ya hablamos de eso, va a trabajar completamente con esta cosa terrible que se formó en nosotros, que se llama la carne. ¿Y sabes qué va a pasar? Que cuando el Señor venga, entonces nuestro cuerpo será redimido y ahí la carne desaparece. Y ahora tendremos un cuerpo nuevo, igual que el del Señor. Pero eso hay que trabajarlo, ¿qué? Desde ahora. Así que por un lado necesitamos estar conscientes de todo lo que es la carne, cómo es la operación de los espíritus malignos, cómo ataca nuestra mente, cómo ataca nuestro cuerpo. Y más ahora, con tanta influencia de los medios, del internet, tanta cosa, está todo diseñado para eso, para activar su carne. Pero si usted mantiene la mente en el Espíritu, si usted toma al Señor cada día y cena con Él cada día, la carne es neutralizada y usted podrá moverse en victoria. Así que damos gracias al Señor por esta palabra y que el Señor nos siga abriendo más este panorama para que Él pueda vencer en medio de esta era de muerte y de destrucción, pero que el Señor tiene su iglesia, su reino, el cual está operando para que Satanás sea derrotado. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por esta palabra. Llévanos, Señor, a vivir en nuestro espíritu, para que este enemigo tuyo sea completamente erradicado. Gracias, Señor, confiamos en ti. Amén.